Grandísimas bendiciones, su amigo y colaborador en Jesucristo, el hermano Rubén Polanco. Hoy tenemos un tema dominical. Dice, cuidado con la neumonía espiritual. Y nuestro texto clave para nuestro tema, cuidado con la neumonía espiritual, está en Romanos 7:6. De modo que sirvamos bajo el régimen de un nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. Padre, en el nombre de Jesucristo, en cualquier parte de este globo terráqueo donde en algún momento de la vida tú permitas que corazón escuche esta palabra, sean tocados y dirigidos a toda justicia y a toda verdad. Ponemos todo en tus manos y nos acercamos a ti a través de tu sangre redentora para hallar gracia, para presentarnos aprobados por ti. En Cristo Jesús. Amén, amén. Cuidado con la neumonía espiritual. De modo que sirvamos bajo un nuevo régimen. Esto nos está hablando que no es como antes. Un sistema de reglas, de conductas, que en nada en el Antiguo Testamento tenía referencia alguna con la condición de nuestro corazón. Ahora no. Ahora es por una obediencia espiritual mediante la unión con nuestro Salvador Jesucristo. Antes era no matarás, no lo otro y todos los rituales. Era un conjunto de reglas que en nada tenía que ver el corazón. Pero con la ley del Espíritu que vino a través de Jesucristo, nosotros tenemos vivencia, tenemos gratitud y amor de parte de Dios, y amamos con gratitud a nuestro Salvador. Y por ello, entonces procuramos, ¿sí?, con espontaneidad, mire lo que le digo, hacer la voluntad de Dios. Yo soy un fiel creyente que Dios no obliga a nadie. Usted debe con espontaneidad y gratitud, bajo el Espíritu de Jesucristo que lo levantó de los muertos, amar y servir a Dios con espontaneidad, y debido a ello, entonces realizamos la voluntad de Dios. Yo sé que este tema ha sido predicado y enseñado bastante en el pueblo evangélico, pentecostal, cristiano, en todas las facetas de aquellos que usan la Biblia como norma para difundir el evangelio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero recuerde nuestro tema, cuidado con la neumonía espiritual. Y nuestro texto clave dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, Romanos 7:6, y no bajo el régimen viejo de la letra, haciendo alusión a los mandamientos que se le dieron al siervo de Dios en aquella piedra. Por eso es que dice, ya no están en el corazón, ya no en piedra. Pero vamos a desarrollar un poco y ampliar, si usted tiene conocimiento, hermano, hermana, quien quiera que sea usted en cualquier continente, nación, ciudad, estado, pueblo, aldea. Y también para usted, amigo, amiga, que quizás no ha abrazado el evangelio, pero sabe que existe un Dios. Escúcheme unos minutos, abra su corazón al Señor y Él le dirigirá precisamente con el neuma, con el Espíritu, a toda justicia, a toda verdad. Entonces, ¿qué es neuma? Dice que tenemos que el régimen es algo que hay que obedecer, tomar y avanzar. Neuma viene de la palabra respiración, brisa, corriente de agua, viento, espíritu. Es aquella parte de la persona que puede responder a Dios, su espíritu.
se amalgama al Espíritu Santo, nos asegura nuestra salvación, nos capacita para vivir una vida de victoria, para evangelizar, para hacer todas las cosas que el neuma, no los mandamientos anteriores, la muerte y resurrección de Cristo, la ley del Espíritu. Y queremos hoy, entonces, describir qué es neuma. Porque recuerde y lléveme el hilo, el tema de lo que estamos hablando esta mañana. Neuma, espíritu. De allí es que viene en nuestro vocablo español el título de nuestro tema. De allí viene la palabra neumonía. Y de neuma, de su raíz, viene la palabra neumatología, que es hoy en día el galeno de la medicina que trata con esa rama, esa enfermedad para estos días que hay tantos problemas respiratorios después de la pandemia. Ya no solamente es el COVID, y que siempre ha habido por los cambios de estaciones y asuntos meramente del ser humano. Neumonía, neumatología, pero también viene la palabra neumático que usamos en nuestros coches, la mayoría que nos transportamos. Y usted sabe qué le pasa a una llanta cuando pierde el aire, la brisa, el viento, aquel aire que le metemos a través del compresor. Entonces, cuando hablamos de estas cosas es interesante. A mí siempre me ha gustado mezclar la ciencia y el desarrollo desde Cristo y hoy lo que ha desarrollado la ciencia y mezclarla con la palabra, porque es lo mismo. Si hay alguien que dejó la ciencia fue Cristo. Jesucristo dejó todo lo que hoy hay, dice, y lo sustenta. No se ha avanzado en la neumatología, en atacar la neumonía, porque Dios está permitiendo el desarrollo de la ciencia, pero Él fue el que la originó, Él la creó, Él la sustenta, y por eso es muy bueno que un cristiano sepa mezclar la ciencia de hoy con la palabra, porque Dios no está atrasado. Para Él no hay ningún descubrimiento, Él lo hizo todo, lo creó todo y lo sustenta. Entonces sentamos que viene la palabra de neumonía. Y miremos qué es neumonía. Neumonía es una infección bastante severa que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones y se llenan de líquidos, y en una neumonía avanzada hasta de pus. Y esta es una enfermedad que mata si no se ataca a tiempo o si el paciente no responde a los antibióticos del neumatólogo. Inflama, y cuando usted habla de pulmones, usted habla de aire, de viento, de existencia. Los pulmones son muy claves para la vida del cuerpo. Tienen que ver con su mente, su cerebro. Tienen que ver con todo el sistema de el corazón, bombear las venas, y tiene que ver con tantas cosas. Es muy clave. Cuando alguien tiene pulmones llenos de pus, es muy probable que pueda morir. Y he escuchado muchos, tuvo complicación, y en estos días con tantas enfermedades respiratorias en la cual los neumólogos están en el COVID, siempre en el equipo que trataba a los pacientes que se agravaban, debía haber un neumatólogo, porque son los que entienden muy claros todos los tubos, las formas de respiración, cómo va el pulmón. Si el pulmón está lleno de pus, está en problema. Y una de las cosas que hacen las enfermedades respiratorias, cuando llegan a los pulmones y hay complejidad, tristemente el médico llega. Usted dirá, ¿por qué esto? Porque tenemos una aplicación. Por eso, cuidado con la neumología.
la enfermedad. Cuidado con la neumonía espiritual. Se te pueden enfermar los pulmones espirituales y puedas tener pus por las tantas cosas y puedes morir hablando espiritualmente. Cuando un neumático, decimos en Panamá, una llanta del auto, pierde el aire, ya no sirve. Si los ruedas dañas la llanta y no podrías correr velocidades y estás expenso a un accidente que produce la muerte. Entonces, cuidado con la neumonía espiritual. Desarrollando nuestro tema, el primer neumatólogo que existió en la tierra fue Cristo, cuando le sopló aire a Adán y les infló la llanta para que él le hiciera un trabajo. Sopló. Y ustedes recordarán, Jesucristo, el Dios hecho carne, cuando sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. Recuerde que la palabra neuma, brisa, viento, usted recordará en el Pentecostés que fue, dice que vino como un viento recio. Por eso es que en Cristo, cuando venimos, al menos este servidor, teníamos una condición de pecado muy severa, una neumonía espiritual que estaba matando nuestros pulmones espirituales y llenos de pus de todas las cosas que nos da este mundo. Y tuvo que venir Jesucristo, el Dios que resucitó de entre los muertos, a darnos aquel antibiótico para que aquellos pulmones sanasen y podamos recibir el viento nuevo del Espíritu y nacer, como dijo en Ezequiel. Un corazón y un espíritu nuevo pondré, dice Ezequiel 11:19. Algo que se va a unir con todos los cristianos de todo el mundo que han recibido el antibiótico de un neumólogo, Jesucristo, para sanar la pus del pecado, de las tinieblas que nos han infectado y de nuestros propios sentimientos carnales que batallan en contra de la palabra. Cuidado con la neumonía espiritual. Y a veces tenemos muchas formas de infectar lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Hay muchas formas de infectar ese viento del Espíritu, que nos podemos desviar, enfermar, y algunos se enferman de muerte por el pecado. Mire lo que nos dice Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? A veces porque yo pienso, porque alguien te predica, te dice que es así o asado, porque a veces estamos peor que los mandamientos escritos en piedra en la cumbre de aquel monte, al precepto de Dios. Dios nos llama a libertad y a veces muchos inventan una serie de reglas que están hasta en contra de la palabra. Y Pablo lo sabía y lo vivieron en el tiempo del apóstol Pablo, las iglesias, y él le dice: no se sometan a preceptos de hombre, a cosas del mundo que no nacen del Espíritu, sino de una mente carnal con otros intereses. Por eso el tema que nos ocupa hoy, Romanos dice: sirvamos bajo el nuevo régimen y no bajo el régimen de la letra del Antiguo Testamento. Mira lo que Pablo, desarrollando este pensamiento en Gálatas, me llama la atención. Pablo dice, Gálatas 4:11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Cuando usted le mete la lupa espiritual, Pablo como que estaba tratando de decirle:
me he disuelto en trabajo, espíritu y alma y cuerpo. He trabajado duro con ustedes, Gálatas, y ahora siento como que ya siguen al mundo. Ya siguen el neuma, el espíritu del mundo, el espíritu de ustedes, el espíritu satánico, y no siguen el viento del espíritu que les dio el neumatólogo Jesucristo, para que vivan por Él, para Él, y trabajen para Él, y reflejen las obras de Él. Cuidado con la neumonía espiritual. Hoy en día hay tantos preceptos y tantos que a veces yo me pongo a pensar y digo, caramba, Dios nos llamó a libertad, y los hombres a veces nos quieren hacer una cerca electrificada. Haz esto, haz lo otro, y tienes... Sí. Hermanos, es el Espíritu Santo. Por eso es que yo siempre diré, es menester obedecer más a Dios que a los hombres. Y usted no puede seguir un hombre, quien quiera que sea su apellido, el título, el puesto, que no ande bajo el neuma, el Espíritu Santo de Dios que trata con nosotros hoy, que levantó a Cristo de los muertos, que es el poder de poderes. Usted no puede seguir otro espíritu del mundo, como dice Pablo. Y Pablo a los Gálatas les decía, me temo que he trabajado fuerte y ustedes como que están tirando todo. Acuerde que en un momento hasta le dice, ustedes son carnales. Comenzaron en el neuma. El neumatólogo Jesucristo les sopló ese viento recio del Espíritu Santo en Pentecostés, pero ustedes se han enfermado de neumonía y tienen todas las tuberías, los bronquios llenos de pus y se están muriendo. Más vale que busquen al neumatólogo Jesucristo y que les ponga antibiótico, porque de lo contrario ustedes están en problemas. Y mi trabajo ha sido en vano. Eso está pasando mucho hoy. Analiza y piensa. Por eso es que Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué seguir preceptos? Los 10 mandamientos eran reglas morales. No mates, no hurtes, no robes. Pero no tenían que ver nada con el corazón. Sí nos marcan, hasta hoy en día sirven para marcarnos los pecados, pero en sí no nos dan una herramienta para arrepentirnos y volver a Jesucristo. En otras palabras, la radiografía sale con los pulmones llenos de pus y agua, pero no te da un antibiótico para que te cures. El único antibiótico que cura es al arrepentimiento a través de la sangre de Jesucristo, su muerte y resurrección, y que Él sople ese espíritu, ese neuma de parte de Él, para que tú puedas vencer toda aquella impureza que da el mundo, que dan las tinieblas y que dan muchos líderes y muchas cosas que están agobiando el mundo en nuestros días. Cuidado con la neumonía espiritual. Por eso Hebreos 12:28 decía, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosles a Dios, agradándole con temor y reverencia. Él es el único que merece reverencia. Su voluntad a través de su neuma, de su espíritu de poder, es que debemos servirle, y con gratitud. Cuando tú miras la neumonía espiritual, como en mi caso, pone el tuyo. Yo no sé si tú naciste y creciste en el Evangelio. No sé cómo esté tu vida ahorita. Pero cuando yo me pongo a ver toda la neumonía, las atrocidades que el mundo y las tinieblas ha hecho en mí. Y cuando vino el neumatólogo, el especialista en vida espiritual, Jesucristo, e inyectó esos antibióticos, esa palabra que me hizo arrepentir,
ese antibiótico que puso mis pulmones sanos y luego sopló aquel Espíritu Santo de poder y vida y me ha llevado a toda justicia y a toda verdad. Por eso es que no puedo permitir nuevamente una neumonía en mis pulmones espirituales hablando. No puedo permitir que preceptos de hombre. Por eso es que el Espíritu guía a toda verdad, a toda justicia. Cuando tú tienes el neuma de Dios, tú sabes discernir qué es Jesucristo, qué es hombre, qué es mundo y qué es tiniebla. Y tú vas a hacer, como dice el texto, con gratitud, servir a la voluntad de Dios. Porque no estamos edificando sobre cualquier fundamento que puede ser destruido. Hay un neuma, le dijo Cristo, el neumatólogo a su hijo. Reciban el Espíritu. Y dice en Pentecostés, cuando aquellos 120, un viento recio. Hubo un poder que nos ayuda hoy a vencer preceptos humanos, preceptos satánicos, preceptos de nosotros mismos. Un espíritu de poder que nos ayuda a tener el viento del Espíritu en pulmones espirituales sanos, de poder discernir la voluntad de Dios. Cuidado con la neumonía espiritual. Hoy debemos orar mucho a Dios, Señor. Si ha comenzado una leve infección en mis pulmones por algún pecado, por algún precepto no venido de ti, por alguna estratagema de doctrina de demonios, por alguna conducta, por alguna forma de mirar, pensar, de actuar, Señor, quiero ponerme en la sala tuya. Quiero internarme en tu hospital, el ayuno, la oración, la palabra. Quiero levantar mis manos y decirte que me posea. Yo sé que tú eres el único que tiene el antibiótico. Y cuando tú curas mis pulmones, no importa quién me acuse. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pone aquel pulmón espiritual lleno de pus. El neumatólogo Jesucristo lo pone sano y lo llena de su espíritu de gracia y poder. Quien quiera que seas tú, si estás cargando con una infección que ya tu alma no soporta, si estás preocupada o preocupado por las cosas que están sucediendo en el mundo, Cristo viene pronto. Dile que sane tus pulmones, dile aquella prueba, aquella lucha, aquello que no te deja dormir, aquel sentimiento de culpa, aquellos acusadores, aquellos preceptos humanos que tú sientes que ya te están asfixiando. Y se dice en predicar la palabra. Clama a Cristo, por torpe que sea, no se va a extraviar. Y es el neuma de Jesucristo, no del mundo, el tuyo, es el neuma de Jesucristo que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Es por eso que Pablo habló mucho de esto y por eso él decía, hago lo que el Espíritu dice. Pablo lo comprendió porque él estuvo en preceptos humanos. Él estuvo persiguiendo, matando cristianos. Él conocía de palabra, pero él se dio cuenta de que eran puros preceptos que lo alejaban del Dios que él debía amar. Y cuando él lo comprendió, por eso él toma muchas de las epístolas, Gálatas, Corintios y tantos otros para hablarnos a este tema. Cada día muero, sigo al Espíritu, y en 2 de Corintios como que corrobora lo que nos habla el texto clave en Romanos. 2 de Corintios, quizás muy trillados por muchos, pero tenemos es que meterle lupa y practicar la Biblia, traerla al Espíritu, meterla en el alma y esclavizar el cuerpo a servir a esa ley en el Espíritu de Cristo. Mire lo que dice 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de las reglas del Sinaí que no ayudan a nadie, solo te marcan el pecado y el sentimiento de culpa. A un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. A veces nos ponen tantas reglas cuando Dios nos llamó a libertad. Y no hay nadie en esta tierra, nadie, solo Jesucristo salva, que esté por encima de su palabra. Por eso es que Él tiene que poner ese soplo de ese Espíritu. Por eso es que tu relación con Dios es la que te va a salvar. No es ningún líder humano, ningún líder de una iglesia. No es si tienes plata, ocupas cargo, yo no sé. El único que nos puede salvar es Jesucristo a través de ese neuma. Yo cada día me doy cuenta que es un gozo, un gran privilegio contar con el Espíritu Santo. Y cómo nos guía toda justicia, toda verdad. Y cómo nos ayuda antes que entren los gérmenes, la bacteria, por la cavidad nasal o las vías aéreas de nuestra garganta. Ya el Espíritu nos dice, detente, esto no es de parte mía, cuidado. Y si entra, al igual que el cuerpo, se defiende. Cualquier espíritu extraño, satánico, venga de la forma y en el papel de regalo y en el envoltorio que quiera. El Espíritu Santo, su palabra, el neumatólogo Jesucristo nos dice, quédate tranquilo que esto te va a dar neumonía. Y si en caso tal alguien siente que tiene la neumonía del pecado, Jesucristo, el neumatólogo. A veces parecemos como la llanta de los carros cuando pierde el aire. Fueron llantas, pueden estar nuevas, pero después que pierden el aire son inservibles. Hay gente que aceptó a Cristo, pero hoy en día anda bajo preceptos humanos, que fulano hizo esta lesión, hay que darla, que lo otro, que si no haces esto, que si no haces lo otro. A veces nuestra propia carne es expuesta al pecado, el mundo nos llama, las emociones, los deleites. Como me decía mi esposa, si el pecado no fuera agradable nadie pecara, pero el pecado te agrada un tiempo y después pague. No dejemos que nuestros neumáticos espirituales se queden sin el viento de Dios, la brisa del Espíritu, aquel viento recio del Espíritu Santo. No andemos agradando a mandamientos de hombre. Busquemos a Cristo. Les repito, la ley moral, los 10 mandamientos, siguen siendo una ayuda solo para mostrar el pecado, para exponer nuestras debilidades. Pero no, estamos bajo la ley del neuma, del nuevo pacto. Yo te digo hoy, quien quiera que seas tú, toma un lugar y mira tus pulmones espiritualmente hablando. Todavía hay antibiótico. Todavía hay alguien que al presente lo detiene. El Espíritu Santo detiene las tinieblas. Detiene al mundo, tu carne. Siempre lo diré, el diablo no está haciendo lo que le da la gana en guerras, en ideología de género, en cualquier pecado, en doctrinas falsas, en maestros falsos, en falsos profetas, en debilidades tuyas innatas, que se nos hace imposible a veces quitarnos nuestras propias debilidades. Pero cuando levantas tus manos allí donde estás, quien quiera que seas, como estés en una cárcel, en un hospital, sin conocer a Cristo, conociendo a Cristo, le dice, Señor, poséeme, quiero entrar en la sala. Y si tengo que entrar en la sala de cirugía y tú me vas a operar como un buen neumatólogo, estoy dispuesto. Pero quiero sanar mis pulmones, aquellos sacos que toman aire para la vida espiritual. Sánalos y llénalos de tu viento. Sopla como soplaste en Adán, como soplaste en Pentecostés, aquel viento recio. Sopla tu espíritu y trae vida, trae paz, trae gozo, trae seguridad, trae verdad, trae justicia, trae discernimiento, sabiduría, inteligencia, humildad, autoridad, poder para servirte a ti en tu voluntad. Y ese mismo Espíritu atará el mundo, las tinieblas en el Hades, y te libertará. Sopla el neuma tuyo en aquellos que escuchen este mensaje. Toma un lugar y levanta tus manos, cierra tus ojos y clama. Sopla, Señor, en el nombre de Jesucristo.
en tus manos. Al enfermo, al necesitado, al cansado, al pecador, aquel que se ha equivocado, aquel que ha seguido doctrinas de demonio, aún al falso maestro, el falso profeta, el hombre de Dios que se ha desviado, la oveja, el africano, el portugués, el ruso que dice quiero ese espíritu, tócalo. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Jesús. Bendiciones.